Departamento de Fisiología y Farmacología del Centro de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes presenta la práctica de laboratorio, el electrocardiograma. Conocimientos previos. Sincicio funcional. Potencial de acción del músculo cardíaco. Generación del potencial de acción en el tejido marcapaso. El sistema de excitación y conducción del corazón. Cronología de la onda despolarizante por el corazón. El cuerpo como conductor de volumen. El electrocardiograma. El eje eléctrico del corazón. Y utilidad del electrocardiograma. El doctor Carlo Matteucci, uno de los pioneros de la electrocardiografía, fue un profesor de física en la Universidad de Pisa. Demostró que una corriente eléctrica precedía siempre a cada latido del corazón. Él usó una preparación conocida como rheoscopic frog, en que el nervio ciático de la pierna de una rana se utilizó como sensor eléctrico y la contracción del músculo se usó como la señal visual de la actividad eléctrica, es decir, tenía un corazón sobre el cual puso el nervio del ciático de la rana y utilizando la preparación neuromuscular encontró que la corriente que se genera en el corazón pasa por el nervio ciático y provoca la contracción del músculo gastrocnemio. El doctor William Einthoven es uno de los grandes precursores de la electrocardiografía. Él fue quien descubrió, de hecho, todo el fenómeno electrocardiográfico. Inventó el electrocardiógrafo y describió cada una de las ondas secuenciales, la onda P, Q, R, S y T, que ocurren en cada ciclo cardíaco. Aquí tenemos como el doctor sentado metiendo las manos en cubetas que se usaban para la leche en una granja, las llenó de solución salina para poder recoger las señales que pasan de su cuerpo a la solución salina y es recogida por un amplificador que logró reproducir las señales eléctricas. La contracción ordenada de las aurículas y los ventrículos del corazón en cada latido está determinada por el sistema de excitación y conducción del corazón. Este sistema está constituido por un conjunto de fibras cardíacas especializadas que además de generar sus propios potenciales de acción, es decir, tiene automatismo, se distribuyen por el corazón de tal manera que, en condiciones normales, una onda despolarizante originada en el nodo seno auricular, nodo sinusal, se propaga estimulando sucesivamente la contracción ordenada de todas las partes del corazón, convirtiéndolo en una bomba eficiente. El sistema de excitación y conducción está constituido por el nodo seno auricular, nodo SA, localizado en la pared posterior de la aurícula derecha a nivel de la desembocadura de la vena cava superior. Fibras internodales, anterior, Bachmann, media, Wenckebach y posterior, Torel, responsables de activar la contracción auricular. La rama anterior de las fibras internodales se continúa con el nodo aurículo-ventricular, nodo AB, localizado en la cara posteroinferior derecha del tabique interauricular. Las fibras aurículo-ventriculares atraviesan el anillo fibroso que separa las aurículas de los ventrículos para formar el haz o tronco de His que corre por el tabique interventricular
en donde se subdividen en una rama derecha y una rama izquierda del haz de Higgs, que descienden hasta llegar al ápex del corazón para girar hacia arriba por las paredes laterales de ambos ventrículos, formando las llamadas fibras de Purkinje, que terminan distribuyéndose entre las fibras del miocardio. Esta distribución de excitación y conducción asegura la contracción ordenada de todas las fibras del corazón. Objetivos: conocer el equipo y la metodología para registrar un electrocardiograma, aprender a colocar los electrodos para registrar las diferentes derivadas electrocardiográficas, calibración del electrocardiograma, registro del electrocardiograma, aprender a identificar y nombrar las diferentes ondas electrocardiográficas y su secuencia temporal, medir la duración y amplitud de cada una de las ondas, identificar y medir la duración de los segmentos PR y ST, identificar y medir la duración de los intervalos PQ, QRS, QT y RR, determinar el eje eléctrico del corazón. Material y equipo. Sistema del registro de MP150 Biopac. Amplificador SY-CNC de Biopac Systems. Computadora con el programa SEQ Knowledge 4.1 o 4.3. Electrodos de placa para electrocardiograma con bandas de hule para sujetar los electrodos. Gel de electrolitos. Selector de derivadas del sistema Narcobiosystems. Multicable para las diferentes derivadas del sistema Narcobiosystem. Transportador, compás, escuadras para trigonometría y papel para dibujar. Colocación de los electrodos. Limpie la piel de la cara anterior de ambas muñecas y la cara anterointerna de la parte más distal de ambas piernas con alcohol al 70%. Aplique un poco de gel sobre la piel y sobre las placas metálicas y fíjelas con las bandas de hule en las diferentes derivadas de los miembros. Localice en el multiplicable los diferentes electrodos y fíjelos a la placa según corresponde. RA para brazo derecho, LA para brazo izquierdo, RL para pierna derecha, LL para pierna izquierda. El cable C queda libre y se colocará sucesivamente en cada una de las derivadas precordiales en su momento.
Para las derivadas precordiales, identifíquelas con un plumón y localícelas en el tórax. En este sitio se colocarán las diferentes derivadas precordiales. Coloque el multicable al electrodo de placa y el otro al sistema del amplificador SY100C, respetando la polaridad indicada. Una vez que se ha montado el canal de registro del MP150, proceda a registrar el electrocardiograma con el sujeto en posición en decúbito dorsal. Una vez calibrado el sistema del Biopac Systems para el electrocardiograma con el software ACQ Knowledge 4.1, tal cual se muestra en el protocolo, proceda a registrar el electrocardiograma. Para eso, en primer lugar, seleccione la velocidad del registro a 2.5 centímetros por división, tal y como el papel del electrocardiograma convencional. La calibración de la amplitud, el sistema la debe colocar en 1 milivoltios por división. Proceda en el selector de derivadas, seleccionando la derivada D1 e iniciando el registro electrocardiográfico presionando en el icono Start. Presione la tecla F9 o la banderola y escriba el nombre de la derivada, en este caso D1. Tome 5 a 6 registros y pare el registro. Después, seleccione en el selector de derivadas D2, registre 5 a 6 registros y deténgalo. Repite el procedimiento con D3, con ABL, ABR y ABF y con las diferentes derivadas precordiales, registrando y el igual número de ciclocardíacos, es decir, de 5 a 6. Vacíe los resultados a la hoja correspondiente.
A continuación hablaremos acerca del sistema de conducción del corazón. Primero que nada tenemos que recalcar algunas cuestiones. El corazón cuenta con un grupo especializado de células que se encargan de la generación de potenciales de acción y de la conducción de estos para la despolarización de las células de trabajo, para que de esta manera se pueda dar la contracción cardíaca. Entonces, pues bueno, con dicho lo anterior, tenemos dos tipos de células. Por un lado tenemos las células de conducción y por otro tenemos a las células de trabajo. Las células de trabajo van a estar llevando a cabo la contracción, mientras que las células de conducción se van a encargar de la generación de potenciales y la transmisión de los mismos. Este sistema se encuentra conformado, para esto vamos a dibujar un esquema del corazón. Ahora sí, este sistema está conformado por el nodo sinoauricular, que se localiza en la porción posterior-superior derecha de la aurícula derecha. Entonces en este corazón, nuestro nodo sinoauricular se encontraría más o menos en esta posición. Posteriormente tendremos, también tenemos las fibras internodales que van a estar conectando el nodo sinoauricular con el nodo aurículo-ventricular. El nodo aurículo-ventricular se encuentra localizado en la parte baja del tabique interauricular a nivel de su unión con el tabique interventricular. Entonces aquí a continuación tenemos el haz de His. El haz de His se divide en dos ramas, en una rama derecha y en una rama izquierda. Cabe resaltar que la rama izquierda del haz de His se va a dividir en anterior y posterior. Posteriormente tenemos, a continuación tenemos las fibras de Purkinje. Estas fibras de Purkinje se van a encontrar inmersas, van a estar entremezcladas con las fibras cardíacas de trabajo en los ventrículos del corazón. Entonces vamos a señalizar las diferentes estructuras. Y pues de esta manera tendríamos nuestro sistema de conducción del corazón. Bien, estas células son células musculares especializadas que, a diferencia de las fibras musculares de trabajo, presentan características muy particulares en su membrana que les va a permitir generar potenciales de acción sin la necesidad de estímulos externos. A esta propiedad nosotros la denominamos como autoexcitabilidad. Una gran parte de esta propiedad se debe a la presencia de unos canales iónicos sensibles a hiperpolarización, que tenemos aquí una representación de los mismos de este lado. Entonces tenemos la membrana del corazón, la membrana de estas células, y tenemos estos canales. Estos canales van a estar representando esta parte del potencial de acción de las fibras de conducción.
Estos canales van a ser sensibles, son canales iónicos sensibles a hiperpolarización. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la célula se hiperpolariza al final del potencial de acción. Aquí lo podemos ver que está representado en azul, haciendo más negativa la diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula. Estos canales, llamados canales H o canales funny o chistosos en español, se abren. Cuando se da la hiperpolarización, aquí podemos comenzar a ver que el potencial de membrana comienza a incrementarse debido a la apertura de estos canales y van a permitir la entrada de iones positivos, principalmente de sodio y calcio. Esto lo que va a ocasionar va a ser una despolarización lenta de la membrana, dando lugar a lo que nosotros conocemos como prepotencial, haciendo que la membrana se acerque lentamente al nivel de disparo o umbral de disparo, que se localizaría aquí en esta línea punteada. Ya una vez que llegamos al umbral de disparo, aquí se desencadenaría el potencial de acción debido a la entrada rápida de iones de calcio. Ahora bien, vamos a regresar vamos a hacer otro esquema de nuestro sistema de conducción cardíaco. En condiciones normales, el nodo sinoauricular controla el sistema de excitación y conducción y toda la actividad eléctrica, y toda la actividad cardíaca, Esto debido a su mayor frecuencia de descarga. Se dice que el nodo sinoauricular tiene una frecuencia de descarga que va de los 60 a los 100 disparos por minuto, los cuales corresponden a la frecuencia cardíaca normal en reposo. Por este motivo, al nodo sinoauricular se le conoce como marcapasos cardíaco. Cuando falla el nodo sinoauricular, el nodo aurículo-ventricular se convierte en el marcapasos cardíaco. Y en condiciones basales tiene una frecuencia de descarga que va de los 40 a los 60 latidos por minuto. Las fibras de Purkinje, que se encuentran aquí, también pueden desarrollar sus propios potenciales de acción y descargan con una frecuencia de alrededor de 15 disparos por minuto. Así, cuando el nodo sinoauricular falla, el nodo AB toma la batuta y se convierte en el nuevo marcapasos cardíaco. En dado caso de que el nodo aurículo-ventricular fallara, las fibras de Purkinje toman el control. Muy bien. Continuando con sus discusiones del electrocardiograma. El electrocardiograma como tal es el registro de la actividad eléctrica del corazón. Como se les mencionó anteriormente en la introducción, en 1901 William Einthoven diseñó un aparato de registro llamado electrocardiógrafo. A este registro, con este aparato, se le va a llamar pues electrocardiograma, que se va a definir como tal, como el registro gráfico de la corriente eléctrica del corazón. El papel de registro está cuadriculado de tal forma que las líneas horizontales y verticales tienen una separación cada una entre 1 milímetro. Cada 5 milímetros las líneas de separación son más gruesas, como lo pueden ver aquí. El registro en el eje vertical mide el voltaje y
Cada milímetro equivale a 0.1 milivolts. Cada cuadrito chiquito va a equivaler a 0.1 milivolts. Entonces, 10 cuadritos chiquitos de estos va a equivaler a 1 milivolt. Muy bien. Por otro lado, en el eje horizontal se mide el tiempo, así que cada milímetro equivale a 40 milisegundos o 0.04 segundos. Esto quiere decir que cada 5 milímetros, o sea, cada cuadro de estos grandotes, va a equivaler a 200 milisegundos, o sea, a 0.2 segundos. Por lo tanto, 5 cuadros grandes de estos va a ser un segundo. Algunos registros muestran en la parte superior como tal, vean esto de aquí, estas separaciones, estas líneas, el registro marca cada segundo, aquí es un segundo, 2, 3, ¿no? Muy bien. El papel como tal, como están viendo en esta imagen de aquí, va a correr a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Todas estas características del papel y la velocidad del registro se han aceptado como un estándar internacional, por lo que en cualquier país del mundo, el registro electrocardiográfico tiene la misma interpretación. Ok, la base de este electrocardiograma se explica con la teoría del dipolo. Y para entender esta teoría es importante recordar que las células miocárdicas tienen la capacidad de transmitir impulsos eléctricos. En otras palabras, más bien, la despolarización se transmite de una célula a otra, y así de forma sucesiva. Ahora sí, la teoría del dipolo nos dice que el impulso eléctrico siempre se dirige del polo negativo hacia el polo positivo. Para entender esto es importante tener presentes dos conceptos, los cuales van a ser derivación y vector, que serán explicados ampliamente y posteriormente por mi compañero Adrián. De manera sencilla, la derivación electrocardiográfica sería el punto desde el cual se observa el corazón. En otras palabras, la derivación es el punto desde donde se toma la fotografía. Vean, desde donde está la cámara y desde donde se toma, esta va a ser la derivación. Y el vector va a ser pues el sentido en el que se muestra la despolarización. Generalmente se grafica con flechas. En este caso es de negativo a positivo. Antes de realizar el registro como tal del electrocardiograma, se debe seguir el siguiente protocolo. Primero se debe conectar y calibrar el registro. Posteriormente se colocan los electrodos en las respectivas extremidades. Ya hay unos colores establecidos. El rojo va a ser en el brazo derecho. Y luego en forma hacia la izquierda como un semáforo. En amarillo va a ser en el brazo izquierdo, va a ser verde en la pierna izquierda y negra en el electrodo neutro, que es en la pierna derecha. Este amarillo también puede encontrarse a veces como color blanco. Muy bien, estos 4 electrodos se encargan de registrar las diferencias de potencial en el plano frontal a través de las derivaciones bipolares, las cuales son de 1, de 2 y de 3, y las derivaciones monopolares de los miembros, los cuales son AVL, AVR y AVF. Finalmente se colocan los electrodos precordiales monopolares, los cuales van a registrar la actividad eléctrica en el plano horizontal. Se va a comprobar la calibración del electrocardiógrafo. Para esto, se presiona el botón de calibración, que hará una deflexión momentánea rectangular de 1 centímetro, que equivale a 1 milivolt. Se establece la velocidad del registro. Posteriormente se registra la velocidad del papel a 25 milímetros por segundo. Ese cuadrito que están viendo ahí señalado en rojo, esa parte de ahí es la calibración. Muy bien, hay diferentes tipos de derivaciones. En general son 4 electrodos en extremidades y 6 en tórax. 3 de las derivaciones estándar, que son de 1, de 2 y de 3, y 3 de las derivaciones aumentadas, también en extremidades, AVR, AVL y AVF. Y 6 precordiales de B1 a B6, se las voy a explicar a continuación. Muy bien, estas 6 derivaciones precordiales que les mencioné se alinean en el plano horizontal, mientras que las derivaciones estándar de las extremidades, que también se les llama bipolares, y las aumentadas, que son monopolares, están alineadas pues en el plano frontal del tórax. Muy bien. Las derivaciones bipolares estándar de los miembros registran la diferencia del potencial eléctrico que se produce entre 2 puntos. Aquí se utilizan 4 electrodos. Uno en el brazo derecho, otro en el brazo izquierdo
uno en la pierna izquierda y otro en la pierna derecha. En la pierna derecha va a ser el neutro. Ok, las derivaciones bipolares son 3, denominadas D1, D2 y D3. La derivación D1 va a registrar la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo, que va a ser el polo positivo, y el brazo derecho, que va a ser el polo negativo. D2 nos va a registrar la diferencia de potenciales entre el brazo derecho, que va a ser negativo, y la pierna izquierda, que va a ser positiva. Y D3, de igual manera, nos va a registrar la diferencia entre el brazo izquierdo, que va a ser negativo, y la pierna izquierda, que va a ser positiva. Aquí como tal, antes de la siguiente discusión, vean, aquí el brazo derecho siempre va a ser negativo y la pierna izquierda siempre va a ser positiva, para que se lo vayan aprendiendo. Einthoven consideró que cuando las derivaciones están conectadas simultáneamente conformaban un circuito cerrado, por lo que se les podría aplicar la ley de Kirchhoff, es decir, esta de aquí, que la suma algebraica de todas las diferencias del potencial en un circuito cerrado es igual a 0, de igual manera que D1 más D2 más D3 va a ser 0, de donde se deduce que menos D2 menos D1 más D3 es igual a 0, de modo que aquí ya se da a conocer pues la ley de Einthoven, que D2 es igual a D1 más D3. Ok, las derivaciones monopolares de los miembros registran el potencial de acción en un punto específico del cuerpo. Este tipo de derivación fue creado por Frank Wilson, y para su registro unió las 3 derivaciones del triángulo de Einthoven, cada una a través de una resistencia de 5000 ohmios, a un punto o central terminal, el cual le llamó la terminal central de Wilson, donde aquí el potencial eléctrico era cercano a 0. Entonces, el electrodo explorador puede tomar el potencial absoluto en los siguientes puntos: brazo derecho, que es VR, brazo izquierdo, VL, y pierna izquierda, VF. Aquí Goldberger modificó el sistema propuesto por Wilson, consiguiendo aumentar así la amplitud de las ondas en un 50%, de aquí por eso se les llama AVR, AVL, AVF, donde la A significa ampliada o aumentada. Aquí en esta parte les comento dónde deben de ir y las derivaciones aumentadas de las extremidades. Aquí está AVR, brazo derecho, y AVL, brazo izquierdo, y AVF, pierna izquierda, right, left y foot. Ok, a continuación siguen las del plano horizontal, que son las derivaciones monopolares precordiales. Estas se obtienen también utilizando el sistema propuesto de Wilson, el que les mencioné, el de los 5000 ohmios a la central terminal. Entonces aquí se va a colocar en cada derivación en una de las precordiales, que se colocan de la siguiente manera. Va B1, V1. En la intersección entre el cuarto espacio intercostal derecho con el borde derecho del esternón, con la línea paraesternal derecha. V2. Intersección del cuarto espacio intercostal izquierdo, ahora, con el borde izquierdo del esternón, línea paraesternal izquierdo. Luego va a ser V4, que es la intersección del quinto espacio intercostal izquierdo con la línea medio clavicular. V3 se coloca entre V2 y V4. Ok, V5. V5 es la intersección del quinto espacio intercostal izquierdo y la línea axilar anterior, que es este de aquí. Por último, V6, la intersección del quinto espacio intercostal izquierdo y la línea axilar media. Muy bien. En el electrocardiograma como tal tiene una nomenclatura. El electrocardiograma no es más que un conjunto de ondas que Einthoven denominó como tal P, Q, R, S y U, dependiendo de la secuencia en las que se inscriben en el tiempo. La onda P representa la despolarización de las aurículas, el complejo QRS a la despolarización de los ventrículos y la onda T a la repolarización. La repolarización de las aurículas no tiene expresión en el electrocardiograma, ya que es sobrepasado por el voltaje del complejo QRS. En un electrocardiograma normal, la onda P corresponde a la despolarización de las aurículas,
tiene una morfología redondeada con una duración máxima de 0.10 segundos y un voltaje máximo de 0.5 milivolts. Esta onda es prácticamente positiva en todas las derivaciones, salvo en la derivación AVR, donde es negativa, y en la derivación V1, que es isodifásica. Esto quiere decir que puede ser tanto positiva como negativa. A continuación sigue el complejo QRS, que nos va a marcar la despolarización de los ventrículos. La duración de este complejo es desde 0.06 y 0.10 segundos. Este complejo, como pueden ver aquí en esta imagen, tiene diferentes morfologías y puede ser predominantemente positivo, predominantemente negativo o bifásico, con una parte positiva y una negativa. A continuación, la onda T representa la repolarización de los ventrículos. Es positiva en todas las derivaciones, salvo en la VR, donde es negativa. También se han encontrado excepciones donde se encuentra una onda T negativa en D3 en pacientes con obesidad, o en las primeras derivaciones precordiales de V1 a V4 en niños menores de 6 años, en el 25% de las mujeres y en individuos de raza negra. Aquí rápidamente, cuando hay hipocalemia, o sea que hay disminución de potasio sérico, la onda T se hace chiquita, y cuando hay una hipercalemia, vean, se hace alta y se hace acuminada. Hipo e hipercalemia, que tiene un reflejo en el electrocardiograma que verán posteriormente. Y hay una onda por ahí que también se le llama la onda U. Esta onda U habitualmente es una onda positiva de poco voltaje con amplitud menor a 0.1 milivolts, inclusive a veces no se ve o ni siquiera se registra, y se observa sobre todo en derivaciones precordiales, más en V2 y V3, y se desconoce como tal su origen exacto, por eso los signos de interrogación, pero algunos postulan que se debe a la repolarización de los músculos papilares. Ok. Todas estas ondas que les acabo de mencionar siguen una secuencia y van ligadas entre sí por un registro isoeléctrico, que son las líneas planitas. Entre las diferentes ondas se distingue una serie de intervalos y segmentos que nos van a ayudar a un diagnóstico. Un segmento como tal es una línea que normalmente va a ser isoeléctrica, que une una onda con otra, pero esto sin incluirlas, ¿va? Une una onda con otra, pero no las incluye. Luego está el intervalo, que es la porción del electrocardiograma que incluye un segmento además de una o más ondas. Vean, aquí está el segmento y las ondas. Es la diferencia entre segmentos e intervalos que les voy a mencionar ahorita. Ok, el intervalo PP básicamente es la distancia entre dos ondas P sucesivas. Esta debe de ser constante y su medida depende de la frecuencia cardíaca. Está el intervalo PR, que representa el retraso fisiológico que sufre el estímulo que viene de las aurículas a su paso por el nodo auriculoventricular, que se mide desde el comienzo de la onda P hasta el inicio de la onda Q o de la onda R. Este debe de medir de 0.12 a 0.20 segundos. Cuando es menor a 0.12 se dice que la conducción auriculoventricular es acelerada, y cuando es mayor a 0.20 se dice que es enlentecida. Este intervalo se debe correlacionar con la frecuencia cardíaca, de manera que cuanto más lenta es la frecuencia, más largo va a ser el intervalo. Muy bien. Este es el intervalo RR. Básicamente igual es la distancia entre dos ondas R sucesivas. Esta debe de ser también constante y su medida depende de la frecuencia cardíaca. De hecho, la medida del intervalo RR es una forma de poder sacar la frecuencia cardíaca electrocardiográfica, que también van a ver posteriormente. Sigue el intervalo QRS, como tal mide el tiempo total de la despolarización ventricular, desde el inicio de la onda Q o de la onda R hasta el final de la onda S. Los valores se encuentran de entre 0.06 y 0.10 segundos. Sigue el intervalo QT, que se extiende desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T y representa la sístole eléctrica ventricular. La medida de este depende igual de la frecuencia cardíaca, de forma que el intervalo QT es corto cuando es muy alta la frecuencia cardíaca y prolongado cuando es muy baja. Por ello,
Cuando medimos el QT se pueden asociar a numerosos síndromes como son las taquiarritmias o la muerte súbita, ¿no? La duración es de 50 a 65 milisegundos y pues a continuación les voy a hablar del segmento PR. El segmento PR va a ser básicamente una región isoeléctrica que se va a marcar desde el final de la onda P hasta el principio del complejo QRS. Su duración va a ser de 120 a 200 milisegundos y como tal sirve de puente entre las activaciones auricular y ventricular. Y el segmento ST. El segmento ST es un periodo de inactividad que separa la despolarización ventricular de la repolarización ventricular. Igual también normalmente debe ser isoeléctrico, planito, y va desde el final del complejo QRS hasta el comienzo de la onda T. El punto de registro donde se localiza el final del complejo QRS y el inicio del segmento ST se le va a llamar punto J. Este punto J que estoy señalando en la imagen nos sirve para identificar cuando este segmento ST está desnivelado con respecto a la línea isoeléctrica, siendo muy trascendente en el diagnóstico de una cardiopatía isquémica y sobre todo al interpretar un electrocardiograma en una prueba de esfuerzo. Este puede estar así o puede estar hacia abajo, ¿no? Esto es importante. Y bueno, a continuación les hablaré de dos índices electrocardiográficos. Uno es el índice de Lewis o Lewis y otro es el de Sokolov o Sokolov. Ok, el índice de Lewis básicamente es una suma algebraica donde se va a sumar los milímetros de la onda R en D1, como están viendo aquí, onda R en D1 que corresponde a 3, más S en D3, que está acá, ¿no? Que corresponde a 1. Acá lo ven, 1. Menos todo esto que está entre paréntesis, menos todo lo que está entre este paréntesis, que es lo que mide la onda S en D1, que como ven está aquí, mide 12, más la R de D3, que lo ven aquí, mide 14. Entonces, se hace esta suma y se da el resultado. ¿O para qué hacemos este índice? Para diagnosticar la hipertrofia ventricular, ya sea derecha o izquierda. Cuando nuestro resultado de esta suma algebraica es menor a menos 14, va a ser una hipertrofia del ventrículo derecho. Y cuando es mayor a 17, del ventrículo izquierdo. De igual manera, este el índice de Sokolov, que nos va a deducir o a qué nos va a dar a una hipertrofia ventricular izquierda. Aquí igual es una suma algebraica entre los milímetros de la onda S en V1 más la onda R en V5 o V6, dependiendo de cuál es más alta. Si V6 es más alta que V5, pues tomas V6, pero básicamente es S de V1 más R de V5 o V6. Si es igual o mayor a 35 milímetros, hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Muy bien, a continuación les van a hablar del triángulo de Einthoven y del eje cardíaco. El triángulo de Einthoven. Las derivaciones electrocardiográficas del corazón se basan en el triángulo de Einthoven en honor a su descubridor William Einthoven, quien pensó que siendo el corazón una fuente de corriente eléctrica y el cuerpo un gran conductor de volumen, podría construirse un triángulo imaginario alrededor del corazón en cuyos lados se proyectarían las fuerzas eléctricas emanadas del músculo cardíaco. Entonces procedió a asignarle polaridad a las extremidades que conformaban los vértices de dicho triángulo, de acuerdo al comportamiento eléctrico del corazón y a su proyección en las respectivas extremidades. Desde el punto de vista eléctrico, el torso y las extremidades se contemplan como un triángulo equilátero, el triángulo de Einthoven, con un vértice en la ingle y los otros dos en las articulaciones de los hombros. Como el cuerpo es un conductor de volumen eléctrico, es decir, el cuerpo conduce la electricidad a través de los líquidos corporales, una conexión eléctrica a un brazo equivale a eléctricamente una conexión en la articulación del hombro, y una conexión en cualquiera de las piernas equivale a una conexión en la ingle.
Por convención, la pierna izquierda representa a la ingle y un cuarto electrodo conectado a la pierna derecha se usa como toma de tierra. Las tres derivaciones de los miembros iniciales representan la diferencia del potencial eléctrico entre los electrodos de las extremidades. Así, D1 es una conexión positiva en el brazo izquierdo y una conexión negativa en el brazo derecho. D2 corresponde a una conexión positiva en la pierna izquierda y negativa en el brazo derecho. Y D3 una conexión positiva en la pierna izquierda y negativa en el brazo izquierdo. Estas derivaciones definen ejes en el plano frontal. Así, se forma el triángulo de Einthoven, en el que D1, D2 y D3 corresponden a respectivos ángulos, siendo D1 un eje en el plano frontal a 0 grados, D2 en el plano frontal a 60 grados y D3 en el plano frontal a 120 grados, como se puede ver también en esta imagen. D1, D2 y D3. La ley de Einthoven afirma que si dos de las derivadas electrocardiográficas de las extremidades se registran simultáneamente, la suma de los potenciales eléctricos registrados en las derivaciones D1 y D2 es igual, D1 y D3 es igual al potencial en D2. Así, si conocemos dos de las derivaciones, podemos obtener matemáticamente la tercera derivación. Entonces D1 correspondería a D2 menos D3 y D3 es igual a D2 menos D1. Bueno, vamos a aprender cómo calcular el eje eléctrico del corazón. La determinación de la dirección del flujo de la corriente eléctrica a través del corazón no es un mero ejercicio intelectual, sino que es de gran importancia clínica. El eje normal de la despolarización ventricular en el plano frontal está entre menos 30 y 90 grados. Sin embargo, este eje puede cambiar en varias situaciones patológicas, como en la hipertrofia de una o ambas paredes ventriculares o bloqueos del sistema de conducción del corazón. Bien, para calcular el eje eléctrico a partir de las derivaciones bipolares estándar, es el que se usa habitualmente en la clínica. Después de registrar las derivaciones estándar, se determina el potencial neto y la polaridad de los registros en las derivaciones D1, específicamente en D1 y D3. Aquí podemos observar cómo D1 está representada por este vector que es predominantemente positivo, y bueno, aquí en la derivación 3 podemos observar que es también predominantemente positivo, pero no es tan positivo ya que tiene una porción negativa. Entonces, si en cualquier parte de nuestro registro nuestro registro es negativo, este potencial negativo se le resta a la parte positiva del potencial para determinar el potencial neto de esta derivación, representado por esta flechita. Entonces, después se representa el potencial neto de cada una de las derivaciones 1 y 3 en los ejes de las derivaciones respectivas, con la base del potencial en el punto de intersección de los ejes. Entonces, aquí tenemos que si el potencial neto de la derivación 1 es positiva, se va a representar en dirección positiva a lo largo de la línea, de esta línea que representa a la derivación 1. Por el contrario, si este potencial fuera negativo, se representaría en la dirección opuesta en este mismo eje de la derivación 1.
También para la derivación 3 se coloca el potencial neto con su base en el punto de intersección, justo aquí, y si es positivo se representa en la dirección positiva a lo largo de la línea que representa a la derivación 3, y si fuera negativa se representaría en dirección positiva sobre esta misma línea que representa a la derivación 3. Para determinar el vector del potencial eléctrico medio del complejo QRS, se trazan unas líneas perpendiculares desde las puntas de las derivaciones 1 y 3 respectivamente, y el punto de intersección de estas dos líneas perpendiculares representa mediante el análisis vectorial el vértice del vector QRS medio de los ventrículos, y el punto de intersección de los ejes de las derivaciones 1 y 3 representa el extremo negativo del vector medio. Por tanto, se traza el vector QRS medio entre estos dos puntos, y el potencial medio aproximado que generan los ventrículos durante la despolarización se representa por la longitud de este vector QRS medio, y el eje eléctrico medio se representa por la dirección del vector medio. Entonces, en este caso sabemos que los valores normales son de menos 30 a 90, por lo tanto este es un eje normal. Ahora vamos a ver otro ejemplo en el que en el registro nos vamos a enfocar en las derivaciones bipolares de las extremidades D1 y D3. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestro sistema en el que vamos a ver que D1 es predominantemente positivo. Entonces vamos a trazar una línea que represente a D1 predominantemente positivo y D3 que es predominantemente negativo, a lo cual vamos en este eje que representa la derivación 3, vamos a marcar un vector que va hacia el lado contrario, hacia el lado negativo, ya que en esta porción el complejo QRS tiene un estado predominantemente negativo. Por lo tanto, se van a trazar líneas perpendiculares y hacia el punto de intersección del corazón se va a marcar una línea que va a representar al eje eléctrico del corazón. Sabemos que los valores normales es de menos 30 a 90, lo cual esta va a ser una desviación del eje eléctrico hacia la izquierda. Y bueno, ese es uno de los muchos métodos que existe para determinar el eje eléctrico del corazón. Sin embargo, este es un método sencillo de hacerlo. Vamos a terminar las discusiones del día de hoy haciendo el análisis vectorial y físico del electrocardiograma. El complejo proceso de despolarización de una célula cardíaca puede simplificarse considerándolo como dos cargas de polaridad opuesta, es decir, una carga que es positiva y otra carga negativa. A esto se le conoce como dipolo eléctrico y va cambiando a través del tiempo por las fuerzas eléctricas generadas por la actividad secuencial de cada parte del corazón, el sistema de conducción del corazón y el músculo cardíaco de trabajo. Estas fuerzas, representadas como una flecha, tienen magnitud, dirección y sentido, por lo que se les considera como vectores físicos de activación, los cuales no son más que representaciones gráficas de la actividad eléctrica del corazón a través del tiempo. Los vectores se obtienen y se visualizan en las diferentes derivadas electrocardiográficas. El fenómeno del dipolo lo podemos observar en la imagen mostrada en pantalla, en el cual, conforme avanza el tiempo, el cambio en carga positiva o negativa, como podemos ver aquí o aquí, hace que la onda de registro se haga positiva o negativa. A esto es lo que conocemos como fenómeno de dipolo eléctrico. Y ojo, hay que recordar que no es la actividad de una única célula, sino que es la suma de actividades de todas las células en el lugar donde se está registrando. Los vectores de activación del corazón son siempre los mismos, pero se registran desde diferente ángulo en cada una de las derivadas.
Es por esto que cada morfología, cada derivada tiene una morfología en particular, porque estamos cambiando el sitio desde donde observamos el fenómeno fisiológico. Existen 5 vectores de despolarización cardíaca que se registran en cualquiera de las derivaciones cardíacas. Obviamente que como son vistas diferentes, tienen morfología diferente en cada una de las derivadas, pero representan la misma actividad. En primer lugar, vamos a tener al llamado vector auricular, el cual corresponde a la despolarización auricular, tal cual y como lo dice su nombre. Representa el viaje del estímulo desde el nodo SA hasta el nodo AB. Tiene una dirección de arriba hacia abajo, de delante hacia atrás y de derecha a izquierda en las 3 dimensiones y corresponde a la onda P. El vector de la activación septal corresponde a una de las fases de la despolarización ventricular. Representa el viaje del estímulo desde el ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Tiene una dirección de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en 3 dimensiones. Corresponde a la onda Q. El vector de activación ventricular corresponde a una de las fases de la despolarización ventricular. Corresponde a la despolarización del miocardio ventricular, predominantemente el izquierdo. Tiene una dirección de derecha a izquierda, de hacia delante hacia atrás y de arriba hacia abajo, y corresponde a la onda R. El vector basal corresponde a una de las fases de la despolarización ventricular. Corresponde a la despolarización de las porciones basales de ambos ventrículos, tanto derecho como izquierdo. Tiene una dirección de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante y de izquierda a derecha. Corresponde a la onda S. Y finalmente, el vector de repolarización ventricular corresponde a la repolarización de ambos ventrículos. Tiene una dirección de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo, correspondiendo a la onda T. Como pueden ver, los 5 vectores van uno después del otro a través del tiempo, y esos vectores de actividad que representan el sitio en donde se está activando el sistema de conducción del corazón tienen el mismo orden que los elementos del electrocardiograma. Si los vemos y representamos todo eso de arriba hacia adelante, de atrás a la izquierda, etc., en una representación en forma de flecha, en forma de vector, se puede visualizar estos 5 vectores. Cada uno tiene una abreviatura que diseñé yo mismo para la explicación de esta práctica y que debemos recordar. Estos vectores o esta morfología de los vectores se adquiere por medio de la regla física de la sumación del paralelograma, y así es como llegamos a la conclusión de que tienen esta morfología, recordando que esta es la parte positiva o la parte que está apuntando o en donde se encuentra el vector, la flecha, no lo olviden. Hablemos primero de las derivaciones bipolares, que tienen 2 electrodos, uno positivo y otro negativo, y evalúan el sistema general de la conductividad eléctrica, tal y cual y lo hemos visto con los demás compañeros. Estas derivaciones bipolares fueron descritas por Einthoven, utilizan 2 electrodos, y vamos a hablar sobre el análisis vectorial de estas 3 derivaciones. En primer lugar, D1. Tenemos el triángulo de Einthoven, formado por las 3 derivaciones, con la parte negativa y positiva de D1. En el centro trazamos el vector en el centro del triángulo y vemos hacia dónde apunta la flecha. La terminación del vector queda apuntando hacia el electrodo positivo, hacia este lado. Por ende, se va a registrar una onda positiva. El vector número 2, el vector 2, queda apuntando hacia el electrodo, en este caso negativo. Por ende, la onda Q va a ser negativa. A continuación, el vector número 3, recuerden qué significa cada uno de los vectores y cómo se correlaciona, termina apuntando hacia la parte positiva del triángulo de Einthoven. Por lo tanto, la onda R es positiva. En el vector 4, la punta del vector hacia donde queda, hacia la parte negativa. Por ende, la onda S es negativo. Y finalmente, el vector 5 queda apuntando hacia la parte positiva del triángulo. Por lo tanto, tiene una onda positiva, generando así una morfología final de esta manera. Es por eso que, entendiendo
los 5 vectores de actividad del corazón y dónde los estamos registrando, desde qué punto de vista los estamos estudiando, podemos entender por qué en una derivada una onda va a ser positiva y por qué en otra esa misma onda puede ser negativa. La actividad es lo mismo, la fisiología es lo mismo, el fenómeno es lo mismo. Lo que cambia es de dónde lo estés registrando, desde dónde lo estés estudiando. Ahora veamos lo mismo, pero con la derivación bipolar 2. Vemos como ahora el triángulo cambia el sitio donde estamos registrando. El vector 1, la flecha queda claramente en la parte positiva, por lo tanto tenemos una onda positiva. En el vector 2, la punta queda hacia la parte negativa del triángulo, por lo tanto la onda Q es negativa. El vector 3 claramente queda la punta hacia la parte positiva, por lo tanto la onda R es positiva. En el vector 4 queda hacia la negativa, por lo tanto la onda S es negativa. Y finalmente, en el vector 5, la punta de la flecha está hacia la positividad, por ende se registra la onda T positiva. También vean que la amplitud de cada onda puede variar de una derivada a otra, y eso dependerá de qué tan cerca o qué tan lejos se encuentra del sitio de donde estamos registrando. Ahora veamos lo mismo, pero con D3. Vean cómo ahora cambió el sitio de registro. La terminal quedó hacia la parte positiva, por muy poco, pero hacia la parte positiva. Por lo tanto, la onda P va a ser ligeramente positiva. El vector 2 va a quedar ligeramente hacia la parte negativa, por lo tanto, la onda Q es negativa. Aquí no se ve tanto porque no está trazado de forma geométrica exacta, pero si logran traspolar esto a un sistema cartesiano exacto, van a verlo de mejor manera. Esto tiene fines explicativos. El vector 3 está hacia lo positivo, por lo tanto la onda R es positiva. El vector 4 está hacia la parte negativa, por lo tanto la onda S es negativa. El vector 5, la punta está hacia la positividad claramente, tenemos una onda T positiva. Y así terminaríamos con la derivación número 3. En esta imagen vamos a ver cómo lo encontraremos en un electrocardiograma clínico, la 1, la 2 y la 3. Ahora hablemos de las llamadas derivaciones amplificadas, que se encargan de incrementar el valor apreciable de las derivaciones monopolares. Para la colocación de los electrodos, el extremo positivo está en la extremidad que se está amplificando, mientras que todas las demás son negativas. Hay que tener esto en consideración a la hora de armar nuestro análisis vectorial. Ahora hablemos de ABL, que lo que está amplificando es el brazo izquierdo, por lo tanto brazo izquierdo tiene el electrodo positivo. El vector queda claramente hacia la parte positiva del triángulo, por lo tanto la onda P es positiva. El vector 2 queda claramente, sin duda alguna, hacia la parte negativa del triángulo, por lo tanto la onda Q es negativa. En este caso, el vector 3 queda hacia la parte positiva, por lo tanto la onda R es positiva. En el vector 4 claramente es negativa y se nota en el registro, por lo tanto la onda S es negativa. En el vector 5 queda hacia la positividad, no tan amplia como otras derivaciones, pero ligeramente hacia la positividad, por lo tanto la onda T es ligeramente positiva, obteniendo un registro final como se visualiza en pantalla. En ABR se amplifica el brazo derecho, por lo tanto brazo derecho es positivo. Aquí vamos a ver la onda P negativa, y es claro, ya que la punta del vector 1 se encuentra claramente en la parte negativa del triángulo. El vector 2 se queda en la parte positiva por muy poco, por lo tanto es ligeramente positiva la onda Q, en tanto que la onda R queda la punta del vector claramente hacia la parte negativa del registro, por lo tanto es la onda R es claramente negativa, en tanto que el vector 4 queda ligeramente hacia lo positivo, por eso regresamos a la línea isoeléctrica con una onda S positiva. Y finalmente, la onda T está invertida, es negativa, debido a que la punta del vector se encuentra en la parte negativa del registro, obteniendo una morfología como se muestra en pantalla. En ABF, F significa F de foot, de pie en inglés, se amplifica pierna izquierda, por lo tanto la pierna va hacia la parte positiva. El vector 1 queda ligeramente apuntando
hacia la parte positiva, por lo tanto la onda es positiva, la onda P. El vector 2 queda apuntando hacia la parte negativa claramente, por lo tanto la onda Q vuelve a ser negativa. El vector 3, la punta está hacia la parte positiva, por lo tanto la onda R es positiva. El vector 4, la punta del vector queda hacia la parte negativa, por lo tanto la onda S es negativa. Y finalmente, el vector 5 de la onda T está en el límite, podríamos decirlo, de lo positivo y negativo, por lo tanto la onda T sí es positiva porque tiende a la positividad, pero es muy pequeña, precisamente por esto. Teniendo un resultado final como el que se muestra en pantalla, y al momento de que ustedes impriman en clínica su electrocardiograma, lo observarían de esta manera. Ahora hablemos, por último, de las derivaciones precordiales. Las derivaciones precordiales, en este caso el electrodo negativo está colocado en todas las extremidades, pierna, brazo izquierdo y brazo derecho, y el positivo se coloca en las diferentes partes del tórax que son las que podemos visualizar en pantalla. Se pueden colocar electrodos incluso en la parte posterior. Sin embargo, de forma estándar para el estudio en cardiología, vamos a utilizar 6 derivaciones precordiales: V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Para el análisis vectorial, yo voy a ejemplificar únicamente V4. Los demás van a seguir la misma regla y el mismo sistema que hemos estado estudiando. El V4, el electrodo positivo, se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medio clavicular izquierda, tal cual y como lo hemos visto en otras discusiones. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que en este triángulo de Einthoven vamos a colocar en el centro este sistema o esta representación gráfica de los electrodos. Entonces ubicamos V4, que es el que vamos a estudiar, que sería este. Entonces podemos observar cómo el vector 1 de la onda P se encuentra más cercana a la parte positiva que a las piernas por razones obvias. Por lo tanto vamos a registrar una onda P apenas positiva, pero positiva. Después vamos a tener la onda Q, en donde cual se aleja del electrodo de registro positivo y está claramente en la parte negativa del registro, por lo tanto la onda Q es negativa. La onda T está el vector 3 de la onda R está claramente en el territorio del sistema de registro, por lo tanto vamos a tener una onda R sumamente positiva. La onda S del vector 4 vemos cómo se aleja, por lo tanto vamos a tener una onda negativa, una onda S negativa. Y finalmente, en el último vector, el vector 5, vemos cómo prácticamente la punta del vector está sobre el sistema de registro. Por lo tanto vamos a tener una onda T positiva, adquiriendo de esta manera una morfología típica como la que vemos en pantalla. Estas serían ya las morfologías de V1, V2, V3, V4 que fue la que estudiamos, V5 y V6. Y en su sistema del electrocardiograma, el que imprimirían en clínica, ya sería de esta manera. Muy bien, estas fueron las discusiones de electrocardiograma. Espero que haya resuelto tus preguntas y muchas gracias por su atención. Many miles we walk, the many things we learn, the building of a shrine, only just to burn. That's the way it is. That's the way it is.
good fortune touch your hand.